Radio H. Sí, se salgan al sol. Sí, pues. Ay, mi vida es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas, todo. Ay, mi amor, han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa Salgan al Sol, parecen Billy Bond, mi amor. Ay, qué asqueroso. Decomisar, decomisar, decomisar. Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos preparándose para no sé qué. Y claro, salgan al sol porque ya están pálidos tanto estar ahí adentro, ¿vale? Y dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Todo esto ¡Es culpa de la yegua! Quiero deciros, ya no aguanto más. Quiero olvidar los nubarrones. Quiero tocar el mar y revolcarme entre tus flores. Que ya estudié y ya trabajé y el invierno acabó. Ya que en Garate no para de llover, saca ya la góndola y dime cómo esa nube llegó. Dime cómo nos encontró. Su época pasó, solitos tú y yo, la música y el sol. Y cuando salga el sol, la 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 la, y cuando salga el sol, la 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 la. Vente conmigo y ya verás, y el tiempo dará igual. Una mirada entre los dos y el verano llegó. Así que ya déjate de abrigar, yo llevo el bañador. Ay, yo, no lo pienses más. Now the road is gone. Y dime cómo esa nube llegó. Dime cómo no sé. El poder, la lucha de intereses y el conflicto son elementos esenciales de la política. Lo que mostraron los medios esta semana, esa manifestación del odio, me permito llamar, es una manera de entender la confrontación, de aceptar o no la legitimidad del adversario político. Lo que se buscó por parte del gobierno al convocarla es el enfrentamiento, una provocación más de un régimen que solo puede mostrar el odio de clase, el desencanto y la bronca como si esto fuera una política pública. Un gobierno que se diga a sí mismo republicano no puede no buscar el bien común de todos sus ciudadanos, esto es básico, ¿no? La lucha por el poder tiene su atractivo, pero confundir esa lucha con la necesidad de atender los asuntos de una élite, sus negocios y cómo generar las condiciones para sostener sus privilegios, dista mucho de atender las necesidades sociales que padecen gran parte de los argentinos por las políticas públicas implementadas por el macrismo. Esto ha convertido a la política en una actividad económica más como cualquiera otra. La política dejó de ser una condición, una herramienta para el servicio público y la ha transformado en una función lucrativa, en donde se permite todo tipo de tropelías. En definitiva, con Macri y su banda en el poder, la lucha por este ha perdido su razón de ser, la búsqueda del bien público. Se está abriendo un espacio de una manera perversa, tanto en la política como en su clase dirigente y en los grupos que los apoyan.
El odio que poco a poco se va convirtiendo en un arma política que encontró el macrismo para disimular y distraer todo el desastre que está generando en materia económica y social. El odio emanado y promovido por el oficialismo le proporciona simpatías a una parte del electorado, esto es cierto, a una parte del electorado de Cambiemos. Se podría decir que el odio los une, más que el amor y el respeto por el otro que piensa diferente. Y lo pueden hacer porque sus medios presentan esta propaganda del odio con un formato de noticia e información. Como si con meterla presa a Cristina Fernández de Kirchner o proscribirla le solucionaría gran parte de los problemas, como pagar las tarifas a las personas, ¿no? O que lo han echado del trabajo, o que no pueden llegar a fin de mes. El odio en ese punto se transforma en un pensamiento infantil. El problema tiene como raíz un carácter económico y social, aspecto que tiene que ver con la forma en la que el macrismo nos volvió a insertar en el mundo. Esto es, que ha entregado nuestros recursos en favor de las multinacionales y los buitres financieros, sin ser capaz de dar respuesta e impulso y desarrollo de la nación. Entonces, si ese es el problema, resulta lógico generar odio, acumular responsabilidades en la oposición, a la que le busca anular y desplazar de la pretensión de poder. La pretensión de poder de otro modelo económico, político y social. Así las cosas. No les queda otra que violar de manera sistémica, no solo sistemática, sino sistémica la ley, llevándose puestos principios básicos y garantías constitucionales. Perseguir políticamente, encarcelar arbitrariamente y sin pruebas, estigmatizar y reprimir en el más sentido amplio de este verbo a todo aquel que le dé batalla a este modelo macrista que agoniza. El odio canaliza sentimientos oscuros, busca culpables de la tragedia humana, pero nunca se autocritica, ¿no? O sea, lo busca en otros, no se autocritica, eso es lo que quería decir. Fragmenta la sociedad y fomenta actos de violencias. La violencia de todo tipo, en realidad, serían las violencias. El presidente Macri es el dueño de esta industria lucrativa del odio, que tiene su delivery en los medios que le emanan, que derraman en realidad a gran parte de la población con distintos resultados últimamente, no es algo parejo. Pero mientras pregonan este show, que debe continuar, obviamente, muchos de los que apoyan comienzan a saborear el amargo sabor del desencanto. El odio como arma política ciega. Y nos deja ver en realidad que lo único que tienen para ofrecer es profundizar el ajuste y hacerle caso al FMI que nadie votó. Radio H. Dios mío, por favor, Mariano, esta música, ¿cómo las tres piernas? ¿Qué es esto? ¿En qué país estamos? Bien, buenas tardes. 19:17, arrancamos aquí Salgan el Sol en Radio H. Estoy con mi amigo Julián Fava, Mariana Pacheco viene en camino. Después de las 19:30 vamos a hablar con Débora Mabeire, que ya se va a ir incorporando al programa, así que le vamos a dar una previa, digamos, para revestir el programa, digamos, de datos y mucha investigación. En la operación técnica hoy está Mariano Quiroga y en las redes, que hay que ver si la está haciendo porque está hablando, es Edison Burbano. Así que bueno, buen comienzo del programa, Julián. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, Gustavo, ¿vos? ¿cómo va eso? Bien, aquí en ¿Qué estas onda? semanas con este presente tan aciago que vivimos. Ujú. Y me quedé pensando en algunas cosas que vos decías en el comienzo de nuestro programa. Sí. A propósito del conflicto, del poder, de la política. Cuando uno habla de política, habla de poder, habla de lucha por el poder. Habla de justamente, hay política porque hay conflicto de intereses. Si no hubiera conflicto de intereses, no habría política. Sí, tal cual. ¿No? Y si algo marcó
el derrotero de los gobiernos de Cristina y antes el de Néstor, fue el regreso de ese conflicto, de esa tradición agonal de la política. Es decir, de concebir a la política como un lugar de encuentro, pero a partir de marcar diferencias. Sí, y además en esa reivindicación, digamos, de la política como una herramienta, digamos, ¿no? O sea, reivindica el conflicto, ¿no? Y esto me parece que es importante porque el gobierno parecería, ¿no?, que trata de anular el conflicto, digamos, pero me impone, digamos, a través de distintos tipos de violencias, ¿no?, distintos mecanismos también, me impone un modelo, ¿no? Y esto también es, o sea, el no conflicto también es un conflicto. Sí, es el mayor de todos. diría yo. Exactamente. Porque justamente la política entendida como una buena herramienta, como una herramienta genuina de garantizar la armonía, uno podría decir, al interior de una comunidad. Ujú. La política entendida de ese modo manifiesta que hay intereses encontrados, que hay diferentes posturas, diferentes posiciones. Manifiesta que cobrar impuestos es algo antipático. Sí, Desde obvio. siempre cobrar impuestos fue algo antipático. Obvio. Para este gobierno, para el anterior, en la Edad Media, siempre el recaudador de impuestos fue alguien que tuvo una fama muy mala. Ahora bien, vos decís, bueno, ¿qué hago? Le pongo un impuesto a la renta extraordinaria, le pongo un impuesto a la renta financiera, le pongo un impuesto al juego, o voy quitando los impuestos a los sectores privilegiados y dejo el impuesto, por ejemplo, del IVA, que es el más regresivo de todos. Bueno, con el tema de los impuestos se ve claro que hay así un conflicto de intereses. Sí, ¿no? ¿No? No, Pero es donde se expresa, es donde se digamos, expresa, ¿no? exactamente. Y justamente a propósito de lo que vos decías en el comienzo del programa, que me gustó esa idea de industria lucrativa del odio. Hay conflicto, hay lucha de poder. La política aparece como una herramienta que pone de manifiesto que hay conflicto y trata de armonizar, de conciliar esos intereses, obviamente, rompiendo los huevos que hagan falta para hacer la tortilla. Obvio. Pero justamente lo que vos decías, cuando se nos presenta esa idea del diálogo, esa idea de la ausencia de conflictos, es el silencio. Y el silencio es acallar a las voces disidentes, a las voces disonantes. Lo vimos esta semana en la represión en La Plata. Sí. Lo vimos la semana pasada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que una docente estaba dictando una clase pública en la calle Puan, que no es una arteria de la ciudad de Buenos Aires, de las más transitadas, por cierto, y fue amedrentada por la policía de la ciudad, le labraron un acta, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, y hoy estoy viendo imágenes de la Universidad de Córdoba, de la policía tratando de entrar. 100.000 personas movilizó el otro día, Sí. muy bien. Es decir, hay un conflicto social hoy que es flagrante y hay un gobierno que lo único que quiere hacer es silenciar ese conflicto con violencia desmedida. Y esa violencia es fruto de ¿qué? De la ausencia de mediaciones, de la ausencia de política. Claro. Si la política tiene que hacer algo, tiene que mediar. Acá no hay intermediario entre el gran capital y la implementación de las políticas. Digo, No. esto es algo que nunca lo vimos en la Argentina. No, yo siempre, bueno, con vos lo he hablado varias veces, para mí esta es la última etapa, digamos, del neoliberalismo en la Argentina. Yo creo que después de este gobierno, no, o sea, le va a costar realmente implementarse de nuevo, o sea, afianzarse como una opción de modelo de país, porque me parece que en esto entre el capital y el trabajo que no haya una mediación es un problema, porque te expone, digamos, expone mucho a los grandes capitales, a las grandes multinacionales, y de hecho yo celebro lo de los cuadernos porque eso lo que demuestra realmente es cómo, o sea, se pone o sea, sale al sol, porque voy a hacer Claro. una alegoría, sale al sol, casualmente ese entramado, ¿no? de negocios, ¿no? Que estaba como, o sea, todo el mundo lo sabía, todo aquel que le interesa la política lo sabe, pero ahora se expone, ¿no? Ahora hay que ver cómo, y esto lo hablaba un poco, cómo se canaliza ese odio que el gobierno viene generando, ¿no? Se ve en la marcha del otro día. A mí la marcha del otro día también me gusta porque ese sector también merece expresarse, ¿no? Y también presenta un conflicto. O sea, y está bueno que puedan hacerlo. Antes te mataban, por ejemplo, ahora se tienen que salir a la calle. Y esto de llevarlo a la calle también está piola.
El riesgo que corre el gobierno, digamos, con esta industria, digamos, del odio, es que fragmente la sociedad, ¿no? Y que genere, digamos, lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Tanto que no queremos ir a Venezuela, pero en realidad, en un modelo donde vos tenés a la derecha en el Estado, esa fragmentación le es funcional, porque tiene los medios como para sostener, digamos, ese potente fascismo, digamos, en la calle, ¿no? Y ahí me parece a mí que hay algo que le puede jugar en contra, y yo creo que le está jugando en contra, sobre todo en la persecución con Cristina, ¿no? Se nota mucho, quedan muy expuestos, se sobreactúa, digamos, la persecución, ¿no? Sí, se sobreactúa elegir a un enemigo político allí, ¿no? La elección de enemigo político. Hoy leía a Hernán Brienza y decía algo interesante, ¿no? Que el kirchnerismo elige a Macri como su enemigo político y lo hace y termina ganando, ¿no? Y Macri está haciendo la inversa, está haciendo lo mismo, ¿no? Está generando, digamos, en la persecución también su enemigo, y es la que le puede ganar, porque yo siempre lo planteo, en un escenario... Yo ahí no sería tan optimista, ¿eh? Yo creo que yo creo que ahí, si las fuerzas de la oposición no se unen efectivamente con un programa serio y dejando mezquindades y dejando argumentos del orden del pedigrí político, etcétera, etcétera, yo no soy optimista. Yo no soy para nada optimista. Yo soy partidario de la profundización de la grieta. Y a mí me parece que, o sea, esto es un análisis puramente personal y respeto la postura. Yo creo que a mí no me interesa. Macri no puede superar el 30% en la próxima elección. No lo puede llegar al 30%, ponele. Y lo demás puede estar dividido. Fue presidente con el 32% de los votos en la primera vuelta. Bueno, eso, ¿me entendés? Imagínate, y sin haber llegado al gobierno, ¿no? O sea, va a llegar con el 30% en las distintas fragmentaciones que vaya el peronismo. Yo por eso en la entrevista con Alberto Fernández le decía el otro día. Bueno, y el Alberto, yo le decía, bueno, porque me parece a mí que hay que negociar de un lugar de poder, ¿no? Me parece que a mí Cristina o el kirchnerismo, ese modelo de país, o sea, más puro, si se quiere, más ortodoxo, genera, digamos, tiene gran parte de la población, por lo menos el 20% a nivel nacional y un 30 y pico por ciento en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, cualquier peronismo que se presente, si no negocia eso, sobre todo en las provincias, vos perdés esa cantidad de votos y te puede llegar a dividir la provincia, ¿no? Y yo me parece que el kirchnerismo lo que tiene que hacer es esperar, porque ese caudal le permite, digamos, que bueno, si no arreglas conmigo, o sea, es muy mezquino lo que estoy diciendo, ¿no? Muy maquiavélico, muy al príncipe de Maquiavelo. Pero yo creo que la política la entiendo de esa manera, no la puedo entender en zonas utópicas. Yo siempre insisto. No, yo digo todo lo contrario, no es una utopía lo que digo, es todo lo contrario. Son de hechos concretos. El año pasado Cristina perdió contra Bullrich. Sí, que era un ganó en la primera vuelta con nada y después, como si obviamente, vuelta, en un balotaje con el masismo que lleva... Aquí estuvo Alberto Fernández, ¿no? Sí. Y bueno, Alberto Fernández es un exponente que estuvo con una figura política, un cuadro político de los más importantes de la Argentina, como lo es, por ejemplo, Felipe Solá, que formaron parte del kirchnerismo, que luego, bueno, se fueron y armaron esa conformación política con lo que se llama con el masismo, y que hoy tienen posiciones muy próximas al kirchnerismo, digo. Yo estoy pensando en ese tipo de, justamente, en ese tipo de convergencias políticas. Sí, está bien, pero te liman cuando vos estás en el poder. Mi problema es el siguiente. Cuando yo estoy en el poder, estos que hoy se acercan, que no están en el poder, me liman de adentro, ¿no? Y después, cuando no estoy en el poder, vienen y se me acercan. Entonces, yo creo que la negociación política en ese aspecto es de aquel tipo que es firme a sus convicciones y a sus ideas y se mantiene eso. Yo me parece que el kirchnerismo tiene algo de eso y me parece que si no... A mí no me gusta. Yo lo que para decir otro el amontonamiento. Con el kirchnerismo solo para mí no alcanza. No alcanza. Eso digo. Pero lo que digo es. Y al resto no lo podemos inventar. El resto son los actores que están. No, pero si yo al menos voté a Scioli así, agarrándome la nariz, ¿entendés? Y sin embargo, ¿por qué del otro lado no van a hacer lo mismo con nosotros? Porque entre Cristina y Macri no hay diferencia.
¿En qué aspecto? En el sentido de que tenés que elegir, ¿no? Vos tenés que comparar y vos decís, bueno, por lo menos con esta vivía. Buenas, acaba de llevar Ahora llegaba Mariana Pacheco, que bueno, espero que el Bondi la dejó regresar. Pero bueno, es interesante el debate en qué va a pasar, ¿no? A mí en un balotaje yo creo que le gana. Y Alberto lo dice, depende de qué división del peronismo. Claro. Porque no todas las... O sea, obviamente, si se divide en 20, bueno, será. Pero igualmente le faltan 40, porque a partir de 40, y sacándole diferencia de 10, la ley electoral te permite acceder en la primera vuelta. Y claro. Yo creo que Macri no llega a eso. No llega clarísimo. ni a palo. Entonces, depende de visión. Ahora, cuando vas al balotaje, no hay mucha que decir. A Macri ya lo probaste, ¿entendés? Y es horrible. Es más malo que el padre de Luis Miguel. ¿Me entendés? Entonces, no queda mucha opción. O sea, por más que sea lo que quieran hacerle plantear. Y aparte, es interesante lo que hizo Cristina con el allanamiento, ¿no? Primero habilita. Sí, ahí está el helicóptero. Ojalá. No sé si ojalá porque puede aparecer Pichetto, pero bueno. Lo viene a buscar. Sí. Sí, Lo Pichetto. llamó él. Pichetto es el más golpista de todos, ¿no? Me parece a mí porque él está ahí, atrás, esperando. Sí, tal cual, es esa música de miedo. Sí, porque él está esperando, él tiene la llave del Congreso. El otro día, ¿quién fue que me planteaba que era como el picaporte? Creo que Borroni. El portero. Claro, él es el que es el picaporte, ¿no? Y puede ir para un lado o para el otro. En ese siendo picaporte, abriendo para un lado o para el otro, puede acceder, digamos, a la primera magistratura trampeando, como varios que han hecho. Ahora, el tema es que esto también es hasta octubre. Y después tenés que pasar la posta. Y ahí yo me tengo fe. Yo creo que hay que ser intransigente. Es una etapa de intransigencias. Y de pensar mucho lo que hay que hacer, ¿no? Me parece a mí que hay un montón de... La otra vez hablaba con Claudio Escaleta, que hablamos. Ahí está, mirá la puerta de... La puerta que no se... Me falta doble de 40. Sí. Yo creo que hay que pensar mucho el país que se viene. Por eso el otro día hablábamos con Claudio Escaleta para pensar, digamos, cuáles son las alianzas y las relaciones de fuerza que hay que unir o pensar después. Pero solamente se puede hacer cuando vos accedes al poder. Bien. Ahí rescato algo del programa pasado con la entrevista a Caballero, que él hablaba de una crisis de la dirigencia. Sí, obvio. Me parece que ahí también hay que, digamos, en ese punto pensarlo. Bien, 19:30, voy a leer los mensajes que los muchachos, bueno, sí, el amigo Agustín Martínez, le mando un abrazo grande, compañero de Carta Brava, acá con Julián el lunes, gran programa, recomiendo, dice, qué par de pájaros, dice. Escuchándolos, cracks, manden un saludo a la cooperativa El Zócalo, Ari, Juli, Hernán, en otoño en Pekín, muy bien, a Hernán Rodríguez sería, pero acá tiene otro nombre. Ángel Argenti. Sí, exactamente, Santiago Manuel Ceballos, buena, lo sigo... bueno, señor. Lo sigo por... no sé qué, no entendí. Buenas, lo sigo por ando escaso de MB. Ah, ok, anda ese caso de... Bueno, no importa, Santiago Ceballos, te mando un abrazo grande. Leandro Ibáñez manda una manito. Oski Escanilla, que es un amigo también, la bestia, que está actualmente al mando de nuestro país, está herida de muerte y quiere llevarse puesto unos cuantos combatientes. Pues, pero me sigue más. Acá, en nuestro deber como argentinos darle la estocada final antes que siga desparramando más veneno en todo el pueblo argentino todo. Nano Barbosa, hice un fraterno abrazo desde Córdoba. Gustavo, gracias. Y para todos los quienes hacen Salgan el Sol, Nano Barbosa, te mando un abrazo grande. Bueno, Karina Zag, Martín Pollera, Adrián Parada. Saludos, Gustavo, buen programa, capo, gracias. A Micol Sabina también le mando un saludo. A Marta Laudani, la editorialista de Total Normalidad, le mando un abrazo grande. Los hemos forzado a hacer política, es verdad, buena observación. A Sergio Salva, a Hanna Frischman, a Piero Maritano, a Juan Singuito, un amigo, exacto, Teliman, un abrazo. A María Laura Farisco, dice Pichetto, un HDP, bien, HDP. exactamente. A mi vecino Rubén Juárez, que dice hola, un abrazo grande. Bueno,
Esto ha sido el arranque frenético. En un ratito vamos a hablar con Débora, vamos a escuchar un temita, una tanda y volvemos. No se vayan. No tuve una buena noche y el sol que acaba de salir todavía suenan las botellas como campanas en mi cabeza que no me dejaron dormir. He fumado uno tras otro, bebí hasta reventar. Cuando llegué a casa, tus cosas ya no estaban más. Y ahí me di cuenta, era mi última oportunidad. Nena, yo te amo. Nena, yo te amo. Nena, yo te amo. Pero a mí me gusta la noche. 19:40, estamos aquí en Salgan al Sol en Radio H y ahora nos vamos a tratar de comunicar con Débora un toque. Y bueno, el tema es el flan, ¿no? De la semana. Parece que sí, parece que ahora los huevos no se rompen más, ¿no? Como dice Mariano, para hacer una tortilla, ahora se rompen para hacer un flan. Sí. Bien, a mí me causó gracia lo de Casero. Te digo la verdad. ¿Te causó gracia? A mí me causó gracia. Lo que pasa es que Fantino no está... Fantino también. Sí, pero ¿cuál es el problema? Fantino no está a la altura de decirle, bueno, pero eso pasa porque vos que sos el dueño de la casa, vendiste el matafuego, vendiste Claro. la manguera, ¿entendés? Me cortaste el agua porque no pagaste. Entonces, ese es el problema. O sea, a mí me causa, está bien, queremos flan, está genial, porque está mal demandar. No. No. Me parece a mí que como sociedad... En la lucha de intereses uno puede pedir comer flan, si la sociedad te pide. Hay otra sociedad que te va a pedir, no sé, no se me ocurre algún postre indio, por ejemplo, Claro. pero no sé, Ajá. una hormiga, esa hormiga En almíbar. caramelada, En claro, almíbar, ¿viste? te iba a decir. Algo de eso, bueno, está genial, pero no es el... Acá por ahí demandan flan. Ahí me resultó muy curioso la utilización de la metáfora de Casero en la marcha del otro Del día, 21. ¿no? Ujú. Realmente no es notable la literalidad con lo que llevaron. Sí, sí, La, sí. la ironía de Casero. Ahí lo tenés. Bueno, sácamelo. Habla al país. Excelencia el ministro de Ahorro Postal, don Gilberto Manhattan. Acá la piola. Y después terminó siendo un Gil guarda. Pero es interesante cómo
sintetiza, digamos, el odio en Exactamente, una es boludez, eso, ¿no? sí. Porque yo encima lo que más me causaba gracia es que no entendieron la metáfora. Claro. No, queremos flan, pero boludo, y bueno, el kirchnerismo también quiere flan, ¿me entendés? O sea, vení, ¿entendés? O sea, esto es lo que pasa. Claro. Y no entendieron ni siquiera la metáfora. Hay una mina que sale con un gorro de peludo que dice, ¿qué quiso decir? Y la verdad que no lo escuché muy bien, pero no importa, quiero flan. Sí, una pelotudez icónica. Y lo que pasa es que Casero, o sea, ese payaso, digamos, igual que Feynman, ¿no? O sea, son graciosos en su fascismo y lo que tiene Casero encima que lo hace del humor, que es, yo siempre digo que el humor es revolucionario y él trabaja muy bien eso y lo hace bien. O sea, aparte, viste como lo tenía tan Sí. pensado que lo guionaba a Claro. Fantino, Sí. ¿entendés? Y, o sea, Y le costó a Fantino entrar. Le cuesta, está sí, siempre yo como incómodo. a ver, ahí yo como- me hubiera reído. Lo que Claro. pasa es que yo le hubiera contestado, bueno, pues, no vendás el matafuego, papá. Claro. ¿Entendés? Lo que pasa es que Fantino se lo permite porque bueno, porque Fantino está pautado, si se Por quiere. eso creo, yo me animaría a decir que Casero, que es un fenómeno haciendo humor, todo igual es, yo digo, te iba bastante violento lo que dijo. Sí. Una vez también había hablado de las abuelas ya y de las madres. Sí, hace se un había tiempo. ayer, ubicado. claro, Y bueno. no, Sí, ya había claro. hablado que como muchos otros así o otras personalidades que hicieron punta en la década del 90, quedó preso de esa lógica antipolítica de la década del 90. Sí, obvio. ¿No? Sí, sí, Y uno obvio. pienso en otros programas de radio también que eran muy exitosos en esa época, quedaron presos. CQC. Sí, claro, exacto. Ahí tenés, estaba Que apoyando quedaron- a Macri. Exacto. Quedaron presos de esa lógica, entonces CQC. Bueno, para hablar de flanes y esa cosa, tenemos a Débora Mabailes conectada y queremos saber, ¿6 o 12? ¿Cómo es? Y como mínimo tenés que poner 12. 12. Ok. Como mínimo, ¿eh? Como mínimo. Como Bien. mínimo, escucha, somos muchos. Sí, es cierto. ¿Cómo anda, amiga? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted? Yo acá aplicando inyecciones. Hoy le tocó. Mirá, ni te puedo decir, ya estoy experta. Me podría dedicar a la veterinaria tranquilamente. Le tocó. ¿Cómo anda viendo lo que viene sucediendo en el país? Esta es la previa que usted ya se reincorpora, ¿no? Acá de nuevo. Sí, obviamente. En cualquier momento ya estoy de vuelta. Entonces la empiezo a molestar para que empiece a tirar alguna definición de cómo ve esto que está pasando en la actualidad. Hablemos de qué, a ver de qué quiere hablar, porque yo le puedo contar un Yo quería montón de hablar del cosas. flan, pero si usted quiere hablarme de la persecución de Cristina, de Macri, Claro, de porque- FMI, todo eso, también puede hacerlo, ¿eh? Yo le cuento, mire, yo le voy a contar una cosa muy simple. A ver, El riesgo de default sí. ubica a la Argentina por encima de Grecia y Ecuador Ajá. y al nivel de Venezuela. Se vio lo que está pasando en Venezuela, ¿no? O sea, ¿Qué no está pasando en Venezuela, dígame? por eso, caos total. Bueno, Sí. en ese nivel nos ubican a nosotros. Los seguros contra el default argentino Ujú. tuvieron un fuerte avance en estos días. Bien. En solo 72 horas, los credit default swaps pasaron de 500 a 676 puntos. Un 40%. Nuestro país está ubicado segundo en riesgo en el Vamos, nivel mundial. Así que muy linda la plata del FMI, todo fenómeno, va a alcanzar para que salgan los grandes bancos y los fondos especulativos, las Ujú. corporaciones transnacionales tal vez, pero va a alcanzar para eso. Sí, obvio. El resto, todos a la lona, incluyendo muchos de los bancos argentinos, que además con toda esta payasada que están montando, Ujú. por ejemplo, el Banco Macro perdió el 50% del valor de sus acciones en la bolsa de Estados Unidos. Es decir, los muchachos están asegurando que solamente una pequeña élite muy selecta va a poder quedarse en Argentina y ser dueños y señores de todo. Porque esta maniobra que están haciendo con los cuadernitos, que nadie vio, que no existen, que los quemó en una parrilla, que no sé qué, en realidad la finalidad es, por un lado, política para perseguir a la principal opositora que tiene este gobierno y este sistema de gobierno, diría yo, porque La si chica se va que nos Macri, gusta, dice asume usted. Massa, es lo mismo, o sea, Sí, a ver, obvio. no tiene mucha diferencia. Lo que van a hacer es el mismo, porque el plan es el de la embajada, el de la Secretaría de Estado norteamericana, y lo van a seguir aplicando.
Pero el plan es poner tras las rejas, o por lo menos tenerla en la picota y poder hablar que es una corrupta y poder decirle de todo y tirarle piedras y apalearle y hacer todo lo que quieran con Cristina Fernández de Kirchner, que sigue subiendo en las encuestas aun cuando no hable. Y sí. Y al mismo tiempo están apretando a los empresarios. ¿A qué nivel? Meten presos a tipos de segunda o tercera línea de sus directorios, con lo cual, a ver, es gente muy poderosa igual, pero no son Pablo Roca. Obvio. Pablo Roca ya se curó en salud y la del fin de semana dejó la presidencia de su grupo a la hermana y al vicepresidente de otra de las sociedades. Entonces, digamos que ya está negociando. Pero rápidamente hoy, desde Italia, una jueza mandó pedir a Comodoro Pi cuál es el motivo por el cual la empresa de Paolo Roca está siendo investigada, ya que ellos también tienen una ley de, no sé si la de extinción de dominio como tienen Estados Unidos, pero sí para combatir la corrupción. Ay, qué hermoso. Entonces, hay un tramado internacional en todo esto que nosotros desconocemos, porque no conocemos las leyes de cada uno de los países que puedan estar involucrados. Ustedes saben que los grupos estos económicos no tienen asiento en Argentina. Ellos, creo que Techin creo que está en Luxemburgo, que si bien es una cueva fiscal, pero tiene fábricas e intereses en muchos países. Y esos países tienen leyes que no tienen ningún problema en aplicar transnacionalmente. Por ejemplo, Estados Unidos, que en un acuerdo que firmó Macri con Obama cuando vino, ¿se acuerdan?, en 2016, había firmado un acuerdo para eso, para que ciertas leyes como la antiterrorista, como la antinarcotráfico y en este caso supongo la de extinción de dominio, pueda ser aplicada en nuestro país con las leyes de ellos. O sea, que es una que clara un día violación de se la... lo van a llevar de las pestañas a Pablo Roca porque tiene una empresa en Estados Unidos. Sí. Se la llevó de campana, ¿no? A hacer los tubos sin costura allá. Exactamente. Por eso digo que me parece que hay un tramado internacional de tipo cuasi mafioso o mafioso directamente, porque la verdad que no sé cuál es la vinculación de... Si uno se pone a mirar los nombres de los empresarios... Todos son italianos, la verdad que parece una novela de Mario Puzo. O sea, a ver, Barata, Roggio, Rocca, ¿no? Todos vienen con la tanada atrás. Entonces digo, bueno, hay que ver si la cosa nostra se deja ganar por la andrangheta, por ejemplo. Puede ser, sí, ¿por qué no? Entonces, bueno, todo eso, a ver, mientras hoy hacían el circo, porque esto fue un circo. Sí, ni hablar. Ustedes saben que, bueno, hoy allanaron el domicilio de la expresidenta, no cumplieron nada de lo que le dijeron a los senadores, obviamente, no cumplieron con la ley tampoco, echaron al abogado, dijeron, no, el abogado acá no, ya fuera. Lo echaron, entraron gente durante toda la tarde al departamento, no sabemos para qué, nadie sabe para qué, y al mismo tiempo se producía un allanamiento en la propiedad de la expresidenta en Río Gallegos. Como testigos a ese allanamiento llevaron a 2 punteros de Eduardo Costa. Le juro, por amor de Dios, se lo juro, usted no me cree, pero yo yo ya no creo le en digo, Dios, por eso no le creo. Usted me jura por Dios y yo no le creo. Bueno, no le juro, porque ¿con quién quiere que le jure? ¿Qué se Escúcheme, el señor que fue al allanamiento se llama Enrique Bavera. Y la señora que fue al allanamiento se llama Lucila Hernández. Hay hermosas fotos de ellos, no solamente, por ejemplo, en diarios de la zona de ahí, por ejemplo, en Tiempo Sur, aparecen ellos disfrazados como de presidiarios, con carteles que dice basta de complicidad, que devuelvan lo robado, y son militantes del partido de Eduardo Costa. Y hay fotos con Costa. Qué problema, ¿no? Digo. No, es como, ¿se acuerda cuando pasó lo de Nisman? Sí. ¿Se acuerda la testigo de procedimiento quién fue? La que vivía en el local del PRO.
exactamente, una Natalia, no sé Natalia, cuánto, Natalia, sí, Natalia, Natalia, sí. que terminó involucrada, digamos, como testigo del procedimiento y dijo cualquier cosa, dijo que había otro cuerpo, que no se habían preservado las pruebas, todo eso lo dijo en la prensa. Después, cuando tuvo que ir a tribunales, arrugó y dijo la verdad. ¿Pero qué quedó marcado? Sí. Claro, había otro cuerpo, anda a saber. Sí, obvio. Entonces, por eso digo, esto no es un allanamiento, esto es cualquier cosa, esto ya es un circo que está hecho para entretener. Entre otras cosas, porque yo le voy a contar un par de cositas que pasaron hoy, por ejemplo. Cuéntame. En lo que va del año, la industria cayó un 17%. Sí. El dólar llegó a 31 hoy, Sí. Tarifazo, bueno, todos los días, si te va a cargar nafta, le aplican un tarifazo. Las escuelas vuelan por el aire o están sin clases desde hace un mes y hoy directamente les faltaron al respeto a los docentes que fueron a hablar con la gente de Vidal, a pesar de los muertos Le por la ofrecieron escuela que voló. el 20% con una inflación de 35 mínimo, ¿no? Sí, un disparate, Sí. o sea, eso es una vergüenza. Hay paro docente universitario en todo el país que ya lleva un mes. Es decir, que el segundo cuatrimestre en todas las carreras universitarias no comenzó. Además está de esta semana, esto fue de ayer, la decisión oficial de quitar del calendario de vacunaciones el refuerzo para chicos y chicas de 11 años de la aplicación de la vacuna contra el meningococo. Justo en esta semana murió un adolescente de 17 años en Rosario por meningitis. Hay despidos en fabricaciones militares, en Astillero Río Santiago, en Tandanor, traslado de tropas a la frontera norte, venta de patrimonio estatal de las Fuerzas Armadas, por no hablar, del Ara San Juan, los 44 tripulantes desaparecidos, la toma del Ministerio de Energía, hoy, Sí. paro por despidos en agroindustria, protesta por despidos en Tandanor, a quienes ayer además los agarraron a palos, el anuncio de un paro docente por 72 horas y dos cosas más pasaron hoy que, por supuesto, no van a estar en los medios. La represión en la Universidad de Córdoba a los muchachos que estaban ahí manifestándose dentro de la universidad, entró la policía a la universidad y se llevó detenidos. No, ¿en serio? En serio, sí, la policía de Córdoba. ¿Sí? Pasó hoy en la Pero esto Universidad Nacional lo de vi Córdoba. en Chile en el 2011 yo. ¿Sí? Caigo en Tal cual. Chile y dije, yo vivo en un país normal. Dije, bueno, o sea, la reforma universitaria, ¿no? Me imagino que los radicales deben estar como locos, ¿no? Deben estar a la universidad. recontentos, Ah, estar no. chochos. Y además, otra cosa que está pasando en este momento preciso, en el sur están militarizando con tropas, pero nadie sabe ni de quién son las tropas, ni si son nuestras, no tienen identificación. Es decir, soldados y móviles del ejército, o por lo menos están camuflados de verde y son muchos, ¿no? Y llevan armas. O sea, Sí, me da la impresión que son del ejército, sí. parece que fuera el ejército. Militares no se puede sabe, ser. Ujú. No se sabe porque no están identificados. Eso está pasando hoy en Santa Cruz. ¿En Santa Cruz quién está? ¿Cómo? ¿En Santa Cruz quién está? Nadie. Ahora nadie, qué sé yo. Bonadío con los dos estos testigos truchos que llevó. No sé, qué sé yo. Es lo que está pasando. Pero por supuesto esto no va a salir. ¿Quieres hacer un comentario acerca de Eduardo Costa? Sí. Si me lo permitís. Sí, obviamente. Porque... Usted tiene todo permitido. Ay, gracias. Porque este señor no es la primera vez que se mete en una causa judicial. Ustedes se acuerdan que el senador Costa, en ese momento no era senador, se vio involucrado en la causa de Ángeles Rawson, Sí. del asesinato de Ángeles Rawson. Sí, la Eduardo señora- Costa le pagó a una mujer para que diga que el hijo de Bernie era el que había asesinado a la chica, que ella había escuchado gritos y golpes. Sí. ¿Se acuerdan de eso, Sí, no? que la señora está detenida por falso testimonio. Exactamente, la señora terminó presa por falso testimonio, pero esa noche el juez, para saber si todo esto era cierto y terminar con el circo, hizo ir a todo el edificio en pijama y en camisón a declarar a su juzgado. Lo Y lo re- estuvo toda la madrugada. O sea que toda esa gente muy contenta con Eduardo Costa no estaría si supiera que es por culpa de él. Claro. Pero bueno, obviamente eso nadie lo dijo. Tampoco, vamos a decir otra cosa también, porque Eduardo Costa tiene causas penales y una de ellas es por lavado de dinero. Ujú. Lo tiene junto a su esposa Mariana Zubik
y a Gustavo Mendivil Larriera, que casualmente también figura en la causa de dinero que está siendo investigada sobre la señora 8, Silvia Magdalani. Sí. Así que, bueno, qué sé yo. Parece que los Costa pueden hacer lo que quieran. ¿Mariana Zubik no marchó al lado de Casero? Una foto. Claro. Es ella, sí. Sí, es esa mujer Muy bien, que se hace es ella, que sí. escribió un libro ahora, no sé qué historia. Es que es diputada del Pasasur. El origen se llama el libro y sí, el origen, Dios mío. Me causa gracia. Cada vez, cuando la ve a Zubik en los programas, yo a veces usted sabe que yo suelo castigarme y autoflagelarme mirando TN o esas cosas. Y la veo, ¿no? Ahí. Está muy parecida a Lilita Carrió, le falta el crucifijo. Y tiene, pero es llamativo. Yo le presto atención a los gestos y todo, pero el tono de voz, la cadencia, todo es Lilita morocha, iba a decir negra, pero es morocha. Sí, no. Hoy no se puede decir nada, Débora, tengo mucho cuidado. Bueno, es morocha, ¿no? Y delgada. Sí. ¿No? Pero va camino a... Igual les cuento así como chisme nomás, Sí. hace unos años ella festejó sus 40 años y se presentó, hizo una gran fiesta y entró al salón vestida como si fuera Lara Croft. Les juro, así me está todo obligando... vestida en un catsuit negro y haciendo unas volteretas por el aire, qué sé yo, que Sos había una estado ensayando pelotuda. no sé cuántos días. Me está obligando a que diga el amor de Carrió, que usted sabe está pasando un momento difícil. Está pasando un momento difícil, Carrió, pobrecita. A esta altura, digamos todos, y total, ¿qué iba a pasar? No, Escúcheme, ella no lo puedo no hay decir. Estado de Derecho. Y veníamos bien. No lo puedo decir, porque usted sabe, la gente Porque me quieras vomitaría. hacer reír. Primero la gente vomitaría y no es la onda, ¿no? Y la gente anda vomitando en su casa así de la nada. Pero bueno, sí, algún día me voy a atrever y lo voy a contar. Vamos a tener que hacer algo, sí, vamos a tener que hacerlo un enigmático, alguna cosa de esas. Sí, un concurso podríamos hacer. Podríamos, ¿eh? Lo podíamos hacer en el otro septiembre kiosco, puedo hacer el concurso. en el otro kiosco lo podíamos hacer y podíamos tirar, ¿no? En este y en el otro y mandamos de acá para allá y allá para acá y hacemos un concurso de quién es ahí está, quién es el que anda con Carrió. Que lo tenemos cerca encima los sábados. Ahora que sabés, lo tenemos cerca y se va a complicar, pero bueno, vamos a ver. A ver si nos meten preso. Débora, te agradezco mucho esta salida y obviamente sabes que acá sos siempre bienvenida. Sí, no, guárdenme el lugar, háganme un lugarcito ahí porque yo ya vuelvo. No podemos decir nada, No, porque es mi fuerte, es mi dato fuerte ese. ¿O no? Tal cual. Sí, está bien, importa, pero bueno, hay mucha gente que... Eso va a servir para A lo Mirta, te lo digo acá de la punta de la mesa, el público se renueva, querido. Así que, Débora, te mando un abrazo fuerte y nos vemos el sábado. Dale, un beso grande, nos vemos. Dale, Chao, abrazo. Un beso a todos. Adiós. Hasta luego. Esto es una terrible, Débora. Vamos a 20 horas. Voy a decir el WhatsApp del programa que me olvidé, de la radio en realidad, no del programa, que es 11 32 43 22 51. Lo voy a repetir, 11 32 43 22 51. Ahí pueden dejar mensajes de audio, de escrito, preferiblemente escrito, porque el audio tengo que escuchar, tengo que hacer un montón de cosas. Llegó uno, a ver qué dice. Están todos más locos de lo que yo pensaba. Bueno. Esa era de Cristina. Bien. 20 horas, 1 minuto. Vamos a escuchar un temita para relajarnos y volvemos. Radio H. Cortinas. ¿Volviste a la vieja cortina, Mariano? Bien. Hasta que desató la crisis financiera de abril, la vida pública argentina se organizaba alrededor de 2 axiomas. Mauricio Macri tenía la reelección escriturada y el kirchnerismo caminaba hacia el ocaso irreversible. Ambas tesis han sido corroídas por las dudas.
Los cuadernos de Centeno, o sea, en realidad no son cuadernos, son la fotocopia, había que decir, Fotocopias. han impactado sobre la política como una bomba de profundidad. Sus misteriosas derivaciones tal vez no sean lineales. La Casa Rosada acaba de recibir el resultado de 20 encuestas sobre focus groups. Para asombro de quienes la contrataron, un número ínfimo de consultados hizo una referencia espontánea al lavallato nacional. De acuerdo con ese estudio, cuanto más se ingresa en el conurbano bonaerense, menos relevante parece ese problema. Nota de Carlos Pagni, recomiendo leer, para entrarle un poco más al escriba del establishment, que no siempre coincide con el relato oficial, porque él obviamente trabaja para las corporaciones, digamos, pero bueno, a veces los intereses suelen confluir y ya es interesante leerlo siempre, a él, a Morales Solá, porque obviamente uno cuando depende, hay que enseñar en realidad siempre hablamos con Julián y con vos también, Mariana, que hay que enseñar a leer los diarios, ¿no? Esto es para mí esencial en la política actual. Y uno se adentra en los diarios como se adentra en un libro, ¿no? Y es una lectura totalmente diferente, ¿no? Porque el libro, una novela tiene, digamos, te deja algunas cosas, pero no sé si te constituye como ciudadano, como puede ser un diario, ¿no? Claro. Te constituye o sos constituido, por así decirlo. Pero bueno, es una frase que leí hoy del libro de Borroni, que lo presenta mañana aquí en Radio H, en realidad en el Homero Mansi, junto a Víctor Hugo Morales y a Lorena Pocoy, la diputada, a las 20 horas, ¿no, Mariam? 20 horas presenta el libro, sí. Presenta el libro la Inquisición Liberal. ¿Y estamos en comunicación con quién, Mariana? Estamos en comunicación con Hugo Cabrera, que es el presidente de la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires. Buenas noches, Hugo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Hugo, ¿cómo te va? Gustavo, buenas noches a ustedes, Paula. a la mesa y a los oyentes. Muy bien. Hugo, buenas noches. Tenemos un compañero, Julián. Julián también. Se conocieron también, ¿no? Cuando Sí. vino Hugo Sí, acá, claro. que Hugo nos visitó. Sí. Hugo, el motivo de la llamada es por lo que pasó hoy en el Ministerio de Energía. Estuvieron varias federaciones, entre ellas el MENER, FACTA, FETRAES, FEDECABA. FETRAES no estuvo, yo no vi, ¿eh? Estuvo, mirá, vamos te hago un poquito de historia de por qué fuimos hoy. Sí, hoy era la continuidad. Había habido anteriormente otra toma hace unos meses atrás, y de esa toma en el ministerio por la cuestión de las tarifas, donde ya era medio insoportable y veníamos con muy mal, se había generado una mesa, ellos propusieron una mesa donde pudiéramos charlar estos temas. Hubo una sola reunión, ¿no? Sí. Y a la segunda reunión no hubo una segunda reunión porque nunca nos atendieron el teléfono, nunca nos quisieron recibir más, la dilataron y empezaron a haber amenaza de cortes en las cooperativas y con muchos problemas. Sí. Entonces se tomó la decisión de volver de vuelta al ministerio. Sí. Y en este caso estaban los sindicatos de curtidores, los gráficos. Bien. Sí estaba Murúa del Movimiento de Empresas Recuperadas, estaba FACTA, estábamos nosotros. Bien. Y nada, lo tomamos pacíficamente, con la intención de que tener un interlocutor, sea el ministro o sea alguien que el ministro decidiese, para poder discutir algunas cosas que eran como, por ejemplo, las deudas que se habían que se vienen generando, sí, que son casi confiscatorias de nuestra realidad, igual que las tarifas, sí, y a ver si se le podía poner un freno a eso. La realidad es que no nos atendió nadie. No los atendió nadie. Nadie. Estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 6 horas. Sí, con momentos de tensión, pero... ¿Y esos momentos de tensión por qué, Hugo? Y porque los compañeros estaban ansiosos, no... parecía algo... A ver, les voy a dar dos versiones, ¿no? Sí. Nuestras, de análisis. Por un lado, que ellos no tenían ningún margen, o sea que el Estado, el gobierno, no tiene ningún margen para negociar nada, están totalmente desenfrenados en esta carrera de ajuste. Sí. Y la otra, de una soberbia tan grande, porque de hecho vinieron compañeros
¿cómo es? De la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y nada, no, a nadie atendía. Hubo llamada telefónica de parte de la Defensoría y todo, y no hubo ninguna posibilidad de que nos atiendan y de que hablemos con ellos. Bueno, ¿cómo terminó esto? Hicimos una asamblea ahí adentro, hicimos un acta y firmamos las organizaciones y con los abogados que estaban ahí y las compañeras de la Defensoría entregamos el acta. ¿El acta qué dice, Hugo? El acta es larga, sí. y hace mención a que estuvimos ahí presentes. Sí. Si querés yo después te la paso, no Sí. es fácil leerla porque es una fotocopia eso. Sí, me llegó y no la pude, no es muy legible. Exactamente, sí. Porque es una copia. Sí, Es una copia. Pero básicamente simplifica o dice que estuvimos ahí, las organizaciones que estuvimos, que dejábamos constancia de que habíamos estado ahí reclamando que no se había cumplido la parte que ellos habían prometido que se iban a reunir con nosotros. Sí. Y nada, me parece que es de una torpeza política muy muy cruenta lo que están haciendo. Hugo, ¿y este acta se entregó al ministerio? Sí, se entregó. Que se entregó por mesa de entrada, digamos, Claro, ¿cómo fue claro, el procedimiento? No es que bajó un funcionario a lo entregaron recibirlo. a través de mesa de entrada, sí. Claro. Bien. Es muy triste, te digo que es muy triste porque está en juego Mirá, no quiero exagerar diciéndote la vida, pero si cierra una cooperativa sí. porque le cortan la luz, seguramente muchos compañeros van a pasar situaciones muy, pero muy difíciles, porque primero que no hay trabajo, Sí. y segundo porque pierden una fuente de trabajo. Ujú. Vos Sí. acá en este tema de las recuperadas, ellos tenés distintas, algunas cooperativas más chicas que por ahí pueden esta situación sobrellevarla de manera mejor, pero todas aquellas cooperativas que tienen maquinaria, que son industriales, que tienen motores que arranquen, les es muy difícil, lo están matando con lo que están haciendo con las tarifas. Sí, en ese sentido a mí me parece que no es una exageración cuando decís se pone en riesgo la vida, porque también tiene que ver que se pone en riesgo una vida, digamos, digna, el trabajo conseguido, defendido por ellos mismos, digamos, ¿no? Por los trabajadores, digamos, conservando una fuente de trabajo. Yo creo, mira, esto es muy personal, no está hablado con nadie, pero digo, si el objetivo es reducir los gastos de energía, ¿no? Y no solamente para nosotros, digamos, debería haber un proyecto, un plan de gobierno que diga, bueno, va a haber un crédito para financiar las reformas que hagan necesaria para poner, no sé, energía limpia, paneles solares, no sé, algo, ¿no? Que te ayude a reducir el gasto que tenés en energía. Pero la realidad es que no les interesa nada. No, el objetivo Para es nada. otro. El objetivo la es insensibilidad es tan cerrarlos. grande que es hasta dolorosa, digamos, de Es comentarla, así. ¿no? Es así. O sea que ustedes dejaron el acta por mesa de entrada, Sí. van a continuar, digamos, con otras medidas, digamos, por No, supuesto. lo que vamos a hacer ahora es seguramente reunirnos nuevamente las Eso, organizaciones bien. para ver cómo sigue esto, porque en realidad, y esto también no está, no es mío, no está consultado con nadie, pero ¿qué te dice la lógica? Que si fuiste con 3.000 personas y no te dieron bolilla, vas a tener que ir con 10.000, Sí. ¿no? Sí, Para obvio. tener Sí, mucha más claro, fuerza y tomarlo claro. y ya ir con otra exigencia. Sí. Te están obligando a ser cada vez más duro para después culparte de violento, cuando la realidad los violentos son ellos, que nos tuvieron todo el día parado ahí sin la Sí. posibilidad de que nadie baje a hablar con nosotros. Sí, quizás este sea, bueno, el momento también, igual se viene pensando hace bastante en el sector, de poder unirse y articular con los sindicatos. De hecho, bueno, ahí estuvo el sindicato, estuvo la Federación Gráfica y el Totalmente. de Curtidores, ¿no? Quizás Digo, también esto, sea el a ver, momento, sí. Para ser realista en esto, supongamos hipotéticamente que nos hubieran recibido y que hubiéramos tenido algún tipo de solución en la tarifa. Sí. El problema es mucho más grande porque excede esto, porque hay una recesión brutal, Sí. donde sectores como los gráficos o los textiles, con el tema de la importación de esos elementos, están también perjudicando. O sea, es mucho más allá. El tema me parece que hay
que discutirlo y conversarlo, y hablando ya concretamente de programas de gobiernos para impulsar y plantear soluciones más de fondo. Sí. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Digo, la corriente federal, los sindicatos, las organizaciones sociales, en una mesa tendrán que discutir un programa de gobierno e impulsarlo junto con la política para plantear un cambio en este país que no puede ser. Totalmente de acuerdo. Sí, ni hablar. sí, totalmente de acuerdo. Hay que ampliar esa mesa y que me parece que también le corresponde, como vos decías claramente, a los sindicatos, a las organizaciones políticas, a los movimientos y federaciones de este sector. Vamos en camino, Hugo, cada vez falta menos, así que... Vos sabés que es cierto, puede ser que falte menos, que vayamos en camino, pero si lo miramos en el contexto latinoamericano, lo que está pasando en el resto de los países de Latinoamérica, hay cuestiones que son muy, muy parecidas. Digo, hoy venía, cuando salí de ahí, después me estaba viniendo y vengo escuchando en la radio que en Paraguay estaban discutiendo la reforma de las jubilaciones, o que querían privatizar las jubilaciones. Digo, hay un modelo que están queriendo imponer que ocurre en Argentina, ocurre en Paraguay, ocurre en Brasil, y así se está desparramando por toda América, ¿no? Sí, hoy venía pensando, a raíz de esta, yo escuché la misma información, venía pensando cuánto es la fuga de capitales que se va, no solo de los países latinoamericanos, en realidad me iba a ver si me podía comunicar con economistas de cada país para preguntar cuál es el nivel de endeudamiento, cuánta deuda han tomado en los últimos 1 o 2 años y cuánto es el nivel de fuga de capitales. ¿Entendés? Como para tener una dimensión de la plata regional de cómo estos tipos están sorteando su crisis a partir de hace 2 o 3 años, ¿no? De cómo Europa y los países centrales empiezan a sortear, a salir de las crisis, digamos, de ellos a través de la guita que le mandamos nosotros acá, de fuga de capitales, giros al exterior de ganancias de las empresas, de lo que sea. Pero bueno, así ya mandamos, Julio. Hugo, totalmente. Bien. Y el temor que yo tengo, más allá de tu esperanza, que yo quiero compartir también, y si no hay esperanza, sonamos. Por los años que yo tengo, el temor que yo tengo fuertemente, si esto continúa, es que lo que va a aparecer después de esto son las hipótesis de conflicto con los vecinos. Permanentemente, durante la década del 60, 50, vivíamos en conflicto hasta con Uruguay teníamos conflicto, ¿no? Bueno. Y eso, pero eso también es un elemento que no lo dejemos de perder, porque me parece que habíamos logrado en un momento dado un crecimiento en una América que era maravillosa, donde se crecía, donde eran gobiernos que eran capaces de tener distribución de la riqueza y de tener una visión común ante los problemas. Lo que hace falta es tenerlos divididos. Es lo que nos pasa a nosotros. Digo, el neoliberalismo lo que hace es divisiones permanentemente. Y no quiero, y en este marco de divisiones, algo que no se puede dejar pasar por alto, es que nuestra propia CGT se reunió con el Fondo Monetario Internacional. Eso es una vergüenza descomunal. Y bueno, pero, a ver, ellos hacen... La movida de la división tiene que ver con... En un momento, yo creo que ahora lo que está haciendo es todo lo contrario, ¿no? En esa división está dejando claro, digamos, lo que antes no se podía ver, que es ver de qué lado están los que defienden a los intereses populares y de qué lado los que defienden los privilegios. Y me parece a mí que estas reuniones, por más que a nosotros no nos gusten, que dan ganas de salir a patear todo, me parece que los expone y está bueno que pase porque... deja claro, digamos, ante la sociedad, al menos aquellos que nos interesa la política y sobre todo a la hora de votar, dónde están los errores después, ¿no? Porque después cuando uno llega al poder debe corregir y para eso tiene que ver cuáles son las alianzas, cuáles son las estrategias que de la CGT por fuera, aquello que yo, el camionero, la corriente federal, todo eso no se reunieron. Entonces, bueno... Sabés que en el movimiento obrero esa división tiene una connotación, digamos, a tener en cuenta a la hora de unir fuerzas. Y me parece que todos esos que se están reuniendo con el FMI, todos los que se reúnen con Macri, toda esta gente, está, digamos, cada vez más encerrada, digamos, en sí mismo y está
digamos, permitiendo que por otro lado se vaya uniendo mucho la calle, que me parece que a mí es la unión que realmente me interesa, que es la unión de la gente, las calles y las organizaciones. Después la dirigencia verá qué hace con toda esa gente, ¿no? Pero eso es otro cuento, digamos. Hay que cambiar la dirigencia de la CGT. Hay que ir hacia ahí. Sí, pero eso tiene su, Sí, tiene su, tiene su tiene su proceso, lógica, seguro, obviamente, y seguro, hay que pero- esperarlo ahí. Bueno, Hugo, te agradecemos muchísimo. Te mando Bueno. un abrazo grande. Gracias por el llamado y fue un placer haber conversado con usted y un saludo a todos. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Bien, interesante lo que pasa también porque, a ver, esto de divide y reinar tiene un límite también, ¿no? Me parece que tiene un límite de los que son o sea, son divididos. A mí me parece que, por eso el otro día, insisto, vuelvo a retomar lo que decía Alberto, decía a Fernández, Sí. era, depende de qué división. Porque por ahí si vas dividido en 20, bueno, no sé, ¿entendés? Pero yo digo que hasta 3 divisiones del peronismo me banco. 3 divisiones del peronismo. Puedo andar 8, el otro 5, y vos tenés todo el resto, bueno, ahí te la peleó, pero ¿sabe qué? Saliendo segunda fuerza, ponele, detrás de Macri. Yo creo que gana la primera vuelta. El tema es que hay que salir segundo diciendo, no le alcanza otra vez Macri. Y ahí se Que es el tiene segundo- una segundo avalancha cerquita, de segundo votos. cerquita. O sea, tenés que salir. La movida es. Yo estoy muy maquiavélico últimamente, vengo leyendo eso. Y yo creo que si vos salís segundo detrás de Macri para llegar al balotaje, yo creo que abandona. ¿No? Como el doctor Méndez. Y porque uno piensa, y vos pensás que cuando gana Menem en el 2003, Por eso. con el 25, Kirchner saca el 22 Claro. y López Murphy saca el 17. Sí. Si vos sumás el Rodríguez Sá también, el 15 por ahí. también. Por el 15, 14. Bueno, pero Rodríguez Sá lo tenés adentro. Claro, sí, sí, ¿no? Es un voto. Ahora, ahí hay una cómo se consolida ese núcleo duro, ¿no? Me parece que Macri también, o sea, no deja ni a la derecha ni a la izquierda nada. O sea, me parece que va a la autocracia, ¿no? Algo medio, no sé qué gobierno puede ser, porque es un tipo que comenta la realidad, viste, que tipo vale, pero dice, para el año que viene hay un poco de inflación, y bueno, no pasa nada, Ahora, ¿se tranquilo. presentará él nuevamente en las elecciones del año que viene? Según la teoría de Débora, no. No creo. La teoría de Débora, que el tipo se enferma y se va creo. afuera a hacer un tratamiento de exterior y va a disfrutar sus millones en alguna playa por ahí. Esa es su teoría. Yo espero que muera en una cárcel común como Videla. Es lo único que espero. Yo creo que sería ejemplificador que de una vez por todas, un tipo de estos, o varios de estos, vayan presos a una cárcel común. Pues yo creo que ese es, a modo de ejemplo, digamos, si la justicia realmente, si el Poder Judicial, digamos, muestra un síntoma de un rebote del gato muerto, digamos, sería ese, ¿no? Que uno de estos tipos de una vez por todas vaya preso. Yo creo que empiezan, bueno, por lo menos no caemos lo que robamos gallina, nada. Porque en la situación actual van estos tipos y dicen, sí, yo afané, bueno, chau, libre. Sí, es o que sea, yo afané para Fava, ok, chau. Y salí libre, pero una está confesión. afanado. Es que encontramos la famosa puerta giratoria, esta era. Y claro Esta que está era. la puerta giratoria. Es la puerta de la delación. Es un Estado absolutamente, con tintes totalitarios, donde al tipo que delata, que da nombres, y esos nombres justamente son de la política, no son de los empresarios, o son de los empresarios que no son amigos, ese tipo es premiado. Es una lógica macartista, Sí, es una no. lógica fascista. Bueno, ¿lo escucharon Es una a lógica- Cunio Libarona? Sí. Cunio Libarona lo dijo, claro, bueno, va, dice, miente y queda libre. Exacto. Si hay que mentir, miente y sale libre. Yo pensaba a propósito del tema de esta grieta, que efectivamente creo que, como dice Gustavo, la quieren profundizar, ¿no? Y una grieta marcada por el odio. Si como nosotros como sociedad, ¿no? Como país, podemos, no digo en toda la Argentina o en todos los sectores, pero en los sectores urbanos, que me parece que es donde más se manifiesta la grieta, ¿no?
por esa nota que leía de Pagni y Gustavo recién, Ujú. que cuando uno se adentra en el conurbano, los cuadernos no importan, empiezan a importar menos. Las urgencias de la gente son otras. Sí. Y hasta la vibra y el sentir político es otro. Digo, Yo- perdón, ¿a qué claro. decía? Si de este odio tan profundo se puede salir. Yo pensaba ¿Se puede salir de hoy... ese odio tan profundo? Digo, gente que está Sí. tan Ujú. alienada en un punto, Mm. ¿no? Que no importa. ¿Quieres ver a Cristina presa? Hace 3 años que Macri es gobierno. Hola. Sí. muchachos, Siguen ¿no? diciendo lo mismo. No, exactamente pero lo mismo. aparte estuvo Digo, 2 pero- años sin fueros. 2 años sin fueros, claro, se la o quieren sea, de presa. ahora, o sea, Sí. ¿por qué ahora? Y esto, y yo insisto en esto del odio, por eso empecé hablando, Claro. porque Pero como digo, como es una sociedad, industria. ¿Se puede reconstituir algo digo, que desande este odio? Sí. ¿O llegó un punto de la sociedad que ya está... No, yo creo que, yo insisto con algo, ellos Quebrada. tienen que odiar más y nosotros amar más, si queremos. Yo creo que hay que profundizar porque el gobierno habla de, digamos, hoy un poco lo recorría con el editorial, ¿no? Me parece que han hecho de la política una industria lucrativa. En todo sentido, digamos, se apoderan del Estado, hacen negocios, benefician a una elite, se perdonan impuestos, digamos, es una industria, Claro. digamos, De negocios. del negocio. Y para la sociedad lo único que le queda es vender sentimientos, porque Claro. su vida así, Claro. ¿no? Vendiendo sentimientos, símbolos. La sensación de que uno puede estar bien. Porque lo decían así, la sensación. Claro, bueno, lo que decía Rosicha, ¿Te acordás? que vos le hiciste el análisis, es esto, ¿no? O sea, patear para adelante y el futuro y una venta constante. Ahora, ese discurso te sirve para los 6 meses de campaña. Pasa Claro. que este tipo viene hace 3 años con este tipo de discurso. Claro. Entonces, es lógico, o sea, obvio, dice, uno sabe, lo que no podemos saber es que en qué momento se va a pudrir Eso no se puede saber. realmente. Pero yo creo que los hechos van a llegar. Digo, a lo que decía Julián es cuando hacías esta diferencia entre el urbano y el conurbano. Sí, obvio. Digo, y lo que decía Cristina, digamos, ayer, los hechos en algún momento se van a imponer. Digo, el plato de comida hay que ponerlo, digamos, a la mesa, trabajo hay que tener. Digo, los hechos se van a tener que imponer. Sí, Digo, la obvio. realidad va a tener que... Es que la llegar- realidad te golpea en algún momento, porque Sí. vos podés, o sea, el odio también tiene un límite, Sí. ¿me entendés? Ahí está ¿qué es esto? Déjame, yo quiero Tal vez. amor, poneme, Sí, amor. Elías. El hecho que el odio también tiene un límite, Ujú. ¿no? ¿En qué sentido? En que vos llegás y tenés que morfar, tenés que vivir. Ahí que Condensa. representa. Lo que representa, Claro que lo sí. que Como condensa casero. Exacto. Sí, y yo pensaba que con lo que vos te preguntabas, Julián, digo, ¿cómo elaborar como sociedad todo, digamos, todo este odio que nos termina, digamos, tocando y que tenemos que elaborarlo y cómo hacer esto que vos decías, bueno, cada vez amar más y poder contrarrestar esto? Yo me acordaba, vamos a estar atentos a ver cuándo se vuelve a publicar el tema de Diarios de Odio y presentar, es una obra de teatro, es una adaptación que hizo Silvio Lang, tomando todos los comentarios de los foros de Clarín mira. y La Nación. O sea que con esto que vos decías que es una industria. Sí, es una industria. Se hizo es una obra de teatro, digamos, excelente, digamos, actuada. La verdad que si vos no supieras que esos son los que están tomados de comentarios, digamos, de los foros, vos dirías, no, esto no Esto es lo demasiado. dice, esto es demasiado. Esto es demasiado. Porque los Pero comenta- los comentarios de, Claro. Sí, de obvio. odio, Bueno, porque los voy a comentarios... rastrear a ver si se vuelve Sí, a presentar en estaría Buenos muy bien. Aires. Porque los comentarios es la complementariedad de la nota. Es lo que el Totalmente. diario no Exacto. puede escribir, ¿no? Totalmente. Exacto. Entonces Totalmente. aparecen esos comentarios, Es la digamos. cloaca, como dice Sí. Horacio González. Sí, es la Sí, generación claro. de eso. Así que, bueno, estamos... Exacto. ¿Saben qué? Vamos a hablar un poco de economía, porque me parece Me que parece muy andamos bien. muy bien en economía, así que vamos a hablar con nuestro economista Alejandro Roba, que hace mucho que no hablo por disidencias en la comunicación a veces. O yo no estoy, o él no está, y bueno, y así andamos. Hola, Ale. Desencuentros. Hola Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, querido? Bien. Me alegro. ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? ¿Vos? Bien, acá. Andás, Tratando de comprando dólares. Sí, me imagino. Ya, 31, ¿no? Parece que sí. Mira, justo estaba mirando que hace 15 días el dólar estaba 28, o sea que, o 10 días más o menos. O sea Sí. que el incremento del tipo de cambio está en los últimos 2 días fue el 1%, o sea, 10%
en 10 días, digamos. Es una devaluación muy pedacito. grande en términos, o sea, ya nos parece poco, Sí, obviamente. pero en términos de lo que va a impactar sobre la inflación hasta fin de año va a ser importantísimo, ¿no? Ale, hace 7 meses estaba 18. Exactamente. Ahí está el gran... O sea, quizá medido en un par de días uno lo naturaliza porque ya los medios te lo van naturalizando, pero si uno hace una retrospectiva, digamos, de hace apenas 6 meses, estaba 18 pesos. Claro. Y ahí está la cuestión, ¿no? Y hay una caída de la actividad también. Mira, el INDEC dio a conocer hoy lo que es el adelanto del PBI. El PBI se conoce digamos, se ajusta un poco con mayor cantidad de tiempo. Se va a conocer cada 6-7 meses, pero lo que se conoce ahora es el indicador que estima el PBI, que se llama EMAE, estimador mensual de la actividad económica, que nos da una caída para el mes de junio del casi del 7%, o sea, es la caída más grande de los últimos 10 años. Por eso, bueno, yo ya creo que con vos no lo hablé, pero nosotros estamos estimando que la caída de este año, si bien va a ser menor que la del año 2016, en términos de producto de diciembre contra diciembre, la profundidad va a ser mayor por 2 o 3 razones. Primero, porque para la salida vos ya no tenés ni las expectativas de los empresarios que había en el 2016, de que, bueno, que recién empezaba el gobierno, había que darle tiempo, ni la expectativa de la gente, que, bueno, estaba esta idea de darle tiempo al gobierno, y por supuesto eso es en términos de expectativas, pero en términos de ingresos estaba lo que podemos hoy llamar lo que fue un colchón de ingresos que venían del gobierno anterior. Entonces vos hoy tenés varios años de pérdida de poder salarial, de pérdida de poder de las jubilaciones, todo de poder de compra de todos los que tenemos ingresos en pesos y ingresos fijos. Por eso la profundidad de la crisis va a ser mayor y la salida va a ser más tortuosa y más larga, que no va a ser en forma de V, de corto, o sea que entras y salís, sino más que más una forma de V, una forma de U o una forma de L, con un estancamiento por unos cuantos meses a la brasilera. Voy a decir una burrada en una asíntota al revés, sería. ¿Qué sé yo? ¿Qué me decís? Bueno, yo porque no sé nada. Una campana al revés, me decías una palangana. Claro, es como si fuera una palangana, sí. Perfecto, la palangana la entendí más que la síntoma. Bien, perfecto. Y lo que sí también vas a tener es que este año no tenés la sequía que no tuviste en el año 2016, tan prolongada, con lo cual esa parte, digamos, va a impactar también en... El sector del campo representa del campo el 5% del producto, no es casi nada, pero bueno, si sumás a eso la industria manufacturera, de alimentos, es un 10-12%, y ahí se engancha mucho el sector del transporte, que depende en una proporción alta del sector agropecuario, porque digamos son los trayectos más largos, son los que se hacen de los campos, digamos, de la pampa o de las provincias hacia los centros de consumo para producir o para manufacturar los bienes primarios. Una reflexión que quiero hacer también al aire es que la economía comienza a caer en abril, según el propio INDEC, y en junio se produce hasta ahora la caída mayor de casi 7%, donde sí cae muchísimo el sector agropecuario, un 30%, pero también cae la industria, que no... todos los sectores industriales, cae el comercio también muchísimo. Un 8%. Y el transporte. Entonces, de esos números, yo quiero un poquito interpelar al gobierno, porque en junio no sabíamos ni que existía la lira turca, ni que el real se devaluaba, y menos el tema de los cuadernos. Entonces, echarle la culpa de la recesión a todo esto es como cuando Macri le echaba la culpa que no había nadie cuando fue la primera asamblea legislativa, decía, no, el tiempo no ayudó. Qué lástima, ¿no? feo día. Es feo día, ¿no? Qué lástima porque la gente se hubiera acercado. Entonces,
la situación es esta, ¿no? Acá hay un modelo un experimento económico que ya fracasó, que aparte se le sumó algo que para mí era bastante impensado y era el mal manejo monetario y financiero. Se ve que no es lo mismo estar sentado en una mesa de dinero del otro lado del mostrador que hacer política económica para un gobierno, por más neoliberal o oligárquico que sea. No, Alejandro, y en este punto, justo a propósito del tipo de cambio, no, esta semana, creo que en el día de ayer, Melconian dijo, necesitamos que el tipo de cambio sea tal que la tía deje de comprar dólares y los cadetes dejen de viajar a Itaparica y a South Beach. Sí. ¿Qué te merece? Parece que si la tía de él... cuando vivía en Valentín... En Valentín Alsina, que era vecino. No, que ahí la gente realmente hay muy pocos que vayan a viajar. Parece que si la tía deja de comprar dólares, la tía de él deja de comprar dólares, se soluciona todo. No, lo que está diciendo es que el dólar tiene que estar a 40, 50, digamos. No, ¿Y hay perspectivas de eso, Alejandro, en el mediano, corto plazo? Si el gobierno sigue con esta política y no se renuevan los vencimientos de las letras en dólares, y no te digo que puede pasar esto, pero vamos a estar cerca del abismo. Yo creo que lo que está detrás del pensamiento de Melconian es llegar a un dólar de 45, supongamos, y poder dolarizar la economía, y se terminó el problema de la inflación en la Argentina. El viejo sueño de Caballo. El problema de la inflación en pesos. Va a comenzar el problema de la inflación en dólares y de la falta de poder política monetaria y de tener no solo la maquinita que en Argentina, sino la maquinita de producción de dólares que no está acá, sino en la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces creo que hay un pensamiento mágico, porque la derecha ya hoy está knockout, digamos, ya no le pueden creer ni a los Milei, ni a los expertos, que salida por derecha, no, ya eso ya no está más. Entonces, la idea mágica que también estuvo en los 90, cuando la crisis del 2001, había un grupo de economistas, entre ellos la gente del SEMA y los mismos que hoy están hablando de la dolarización, por ejemplo, gente como Rodríguez del SEMA, y no me acuerdo, hay otro más que también andaba con eso, que hoy vuelven a la... Sí, Roque Fernández, sí, entonces hoy vuelve el debate de la dolarización, que creo que es la idea, digamos, que tienen algunos, que a partir de tener la moneda no va a haber, devaluación no va a haber, pero lo que no va a haber es inflación vía la devaluación, va a haber inflación vía otras cosas, por ejemplo, cómo hacemos para pagarle a los trabajadores un aumento de sueldo, ¿no? Digamos, Ale, sí, obvio, se entendió. Dos consultas. Primero, una, para pagar las tasas del 45% que está pagando en las LEVAC o en algo de eso, ¿la única forma de pagarla es llevar la inflación a ese punto? Sí, que la inflación la llevas a ese punto con la devaluación. Claro. Entonces ahí cierra un poquito. Claro. Okay. Lo que pasa es que vos devaluás y no sabés a dónde te va a ir la inflación. Digamos. Claro. El gobierno primero desdeñaba el tema de la inflación cambiaria, después decía que la inflación tenía que ver con solamente con los problemas, con los temas monetarios. Ahora se ve que dejó entonces por eso había que traer dólares y no emitir, o sea, endeudarse en lugar de emitir, que acá tenés un problema doble. Primero, cuando vos te endeudás, después tenés que, si no emitís, el Banco Central, para darte los pesos, cuando vos le traes los dólares, emite, o sea que vuelve a emitir. Así que, y por el otro lado te quedaste con la deuda en dólares. Hoy tenemos una situación de un endeudamiento feroz que ya ahora sabemos por dónde se ha ido, ¿no? Porque los números que sacó el Banco Central el día de ayer dan la idea de que que la fuga de capitales es mayor en términos de dólares que antes de cuando se impuso el cepo. A ver si lo repito. La fuga de capitales, el gobierno pro mercado de Cambiemos, que iba a traer la lluvia de inversiones, la reactivación y la merencoche, hoy la fuga de capitales es mayor que la que teníamos antes de imponerse el cepo, porque bueno, se llevaban puesto al gobierno anterior. Con lo cual,
si hoy no tenemos una corrida es justamente porque todavía hay un montón de dólares dando vuelta, y lo que puede pasar, y también es bastante peligroso, que el gobierno está comprometiendo muchísimo al sector financiero, que aunque gana mucha guita y es el único sector que ha crecido en el mes de, por lo menos creció, creo que 3-4%, no tengo ahora el número, en el mes de julio, cuando todos los sectores, la mayoría ha caído, vos estás poniendo un poco en peligro el sistema financiero, el sistema bancario, porque le haces comprar bonos del gobierno en pesos, en dólares, después si no te compran los bonos que vos querés, le aumentás las inmovilizaciones de capitales para que no se vaya esos pesos que salen al no dólar. vayan al dólar. Entonces vas haciendo que los bancos se descalcen en tiempo, tienen los plazos fijos, los depósitos a la vista, a nada, a 30 días, y vos le enchufás un bono de 90 días o 180 días, o le decís esa guita que recaudaste o que recaudaste porque vendiste el EVAC, no la puedes usar y la tenés que tener en encajes por más días. Entonces, no solamente el gobierno se peleó con los sectores populares, con los sectores medios, con algunos de sus amigos políticos, sino que también está corcoveando las grandes industrias que lo apoyaron a partir de esta de los cuadernos, y también los bancos que hoy están poniendo en riesgo la solvencia del sistema financiero con estas políticas de enchufarle papelitos y encajarles, como bien dicen los encajes, dinero para que no lo puedan ni lo pueden prestar ni puedan comprar inmovilizando sin ganar guita. Entonces yo creo que la situación se complejiza cada vez más. Si bien el dólar no va a pegar los saltos que pegaba antes en la corrida de abril, junio, se va a ir deslizando porque a medida que la confianza no se recupera, bueno, todos se refugian en el dólar, y los datos del Banco Central, lo que me dice el Banco Central ahora justamente es que no hay tantos bancos que sigan comprando dólares, sino que ha aumentado muchísimo las personas físicas que compran dólares. La tía de Melconian, por ejemplo. Qué tía hay poderosa. que decirle a Melconian que a la tía que le haga tejer una mañanita, pero que no vaya a comprar dólares porque son las tías más. No quiero decir que van a hacer una corrida a las tías de Melconian, no, y a Irma, pero es una sangría constante, pero ¿no? es una sangría y es una falta de confianza, porque esa misma persona que compra dólares en el chiquitaje o que compra a principio del mes cuando cobre y los va vendiendo a mitad, ese tipo no puede consumir absolutamente ningún bien. Mientras los alimentos sigan aumentando, todo se va en alimentos y no se va a reactivar ningún sector de la economía fuera del sector de alimentos, ¿no? Porque es lo que empieza a manejarse en términos de que de alguna forma la cadena de pagos, los cheques rechazados están incrementándose, y como decíamos en otra oportunidad, ya no tenemos costos, los precios no los conocemos. Bueno, ahí tenés una situación muy complicada de la economía real, que comenzó como una crisis financiera y se transforma en una crisis de la economía real y seguramente una crisis social y política. Bueno, muy bien. Dos palabras. Tengo buenas noticias, todas buenas noticias. Dale, a ver. No, esta que te estoy dando. No. Sí, perfecto. No, que ganó Racing muy bien el domingo. No te voy a decir nada, pues yo soy independiente, así que no te puedo decir nada. Y bueno, y ustedes que ganan ahí en el escritorio también los partidos, muy bien. Todavía no, pará, que todavía no. Todavía no. Ale, dos oraciones. Los cuadernos de Centeno, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Me parece que la fantochada fue justamente para armar esta situación. Se me ocurre que esto no estaba armado para este momento, sino para el año que viene. Bien, buen punto. Que se apuró bastante la situación por el tema Vidal y por la crisis económica, y lo que no logro entender dónde termina esta situación, porque Techino, Pablo Roca, puede ser un empresario, digamos,
que no nos gusta, pero es nuestro empresario. Sí. Y me parece que esto tiene que ver más con una situación internacional de querer insertar a empresas norteamericanas en las licitaciones y en todo lo que tiene que ver con la obra pública y más allá, que algo que esté controlando directamente como pareciera hacer el gobierno a través de un control de daños, de funciones. Claro, yo creo que esto se va a ir de las manos, que tiene que ver con una mirada norteamericana y de su patio trasero, que empezó con Odebrecht, y bueno, y ahora yo digo Techín porque es la principal empresa argentina, sí, ¿no? Y tiene una pata de Estados Unidos, o sea. Tiene una parte en Estados Unidos, tenía intereses en Venezuela, bueno, y hoy nos enteramos que fiscales de Italia están pidiendo los cuadernos, que hay que avisarle que son falsos. fotocopias. El problema es que cuando le digan que eso es falso se va a saltar toda la miércoles, ¿no? Bueno, yo creo que esto es que el gobierno, con tal de zafar de la realidad, incrementó la incertidumbre económica, y bueno, esas mismas empresas que eran las que tenían que invertir en obra pública, va a ser complicado hacer, digamos, por más que bypassen todo tipo de reglamentación o todo tipo de ley para la contratación pública. Bueno, esto va a terminar, me parece, en un parate de la economía mayor al que está, eso es cierto. Lo reconoció hoy, no va a arrancar nada. Lo reconoció hoy, está en La Nación, creo, la nota. Claro, pero digo, yo creo que lo que quieren decir con eso es que el problema de las recesiones son los cuadernos, y lo que va a hacer los cuadernos va a ser, digamos, que la salida sea más lenta, ¿no? Que esto, digamos, no tiene ninguna solución a corto y mediano plazo. Sí, obvio. Ale, te agradezco mucho la charla y te vuelvo a llamar el jueves que viene, ¿sí? Cuando quieran. Un abrazo grande, querido. Buenas Chau. noches para todos. Chau. Chao, hasta luego. Muy bien, muy claro. Sí, Ale, vicerrector en la Universidad Sarmiento, si no me equivoco, o de Moreno, no me acuerdo. Justo le quería preguntar por la educación, se me pasó. Y otra cosa que se me pasó, que ahora no se me pasa porque me vuelve cuando corte, es el tema de la dolarización. Yo no estoy de acuerdo, no creo que se pueda realizar. Para mí la dolarización de la economía. Porque ¿cuál es el techo del dólar hoy? No lo sabemos. Vos en el 1-1, la única oportunidad que tenían era el 1-1 y no lo lograron hacer. Hoy no saben. ¿Entendés? Porque Macronian te dice lo que dice un poco Ale, ¿no? Puede estar 40, 45. Y vos, o sea, ellos ya tenés, es la tablita de Martínez Dios. Vos sabés que de acá un tiempo, ¿no? O sea, Martínez Dios te decía, bueno, a partir del 22 de agosto aumenta el dólar 50 centavos. Entonces iban todos antes, compraban, y eso generaba otra cosa. Hoy, a diferencia de eso, tenés a Melconian diciéndote, bueno, el dólar, mi tía no puede, ¿qué momento? Y cuando mi tía no pueda comprar más, ¿y cuánto es? Bueno, si no, quiere decir que hoy puede comprar. Claro, exacto. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué te dice? Te está diciendo que el dólar para lo que él entiende está barato. Exacto. Entonces ahí anda. Y con respecto a las letes, quiero recordarle, hago una buena noticia para el gobierno, renovó el 90% de las letes ayer, creo. Que vencían ayer. Sí, vencían ayer pagando una tasa de 5,525% en dólares. O sea, en ningún lado del mundo, señores, se timbea como si timbea en la Argentina. Eso somos pum para arriba. Así que bueno, 20 y 52 y ya estábamos ya en los minutos finales, la verdad. Ha sido un programa intenso en los debates. Me parece que hemos hecho un programa hablando de cosas que por ahí no se hablan en otros lados. Me parece a mí que es interesante a veces analizar cuestiones que tengan que ver con ayudar a la gente a pensar un poco mejor la realidad en la que vive, que no son solamente los cuadernos, sino que hay otras cosas detrás. Por eso me interesaba la opinión de Alejandro en el tema económico de los cuadernos. Pues los cuadernos son un disparador de muchas cosas, ¿no? Por un lado tenés para tapar una realidad, por otro lado tenés el negocio de la obra pública, por otro lado también tenés los intereses norteamericanos tratando de entrar. O sea, las aristas de abordaje de eso porque aunque los cuadernos no existen, aunque es una fotocopia, que no se sabe si está la fotocopia tampoco, lo que generó, tuvo un efecto de realidad y sigue teniendo impresionante, digo. Hay gente presa. Es que, bueno, eso movió la economía.
Las aristas son las miles. aristas son miles, digo, al interior de la llamada burguesía nacional se están matando. Judicialmente también tenés gente claro. encarcelada, o sea, todo, Claro. toda cómo se arma una operación Sí. mediática. Lo voy a O sea, decir lacanianamente. a ver. Cuadernos imaginarios del efecto real. Tal cual. Lo simbólico te la debo. Pero bueno, esto me parece a mí que es un gran disparador los cuadernos y se puede abordar de cualquier lado porque lo que existe es en sí esas fotocopias, si es que están, obviamente. Pero eso ha generado un montón de disparadores que uno puede abordarlo de 1000 temas. No es solamente... quizás surgió como una operación para tapar la realidad. Exacto. La Que del coincido aborto, con la lo del que aborto decía salió mal. Alejandro, esto lo tenían pensado para el año que viene. Sí, sí, sí. O a fin de año Cristina lanzada como candidata y bueno, vamos, tiramos Sí, es la de Nisman, Claro. que sale antes también. Exacto. Y como no pueden tirar la de Aníbal Fernández 3 días antes de las elecciones. Entonces, La morsa. claro, diciéndote a Vidal, ¿usted dejaría a sus hijos con Aníbal? Bueno, yo creo que sí. La que no dejaría a mis hijos es con usted, señora. ¿Entienden? Tengo una escuela segura, ¿entendés? Si no se le electrocuta un maestro, te explota una garrafa porque fueron 2 personas a darle de comer a un montón de chicos que van a comer a la escuela producto de las políticas públicas que implementa su gobierno, ¿no? Esto es lo grave. Cuando nosotros teníamos una escuela donde una cosa es merendar, que uno va a merendar porque, bueno, por la situación social, porque iban a merendar, hoy estás haciendo casi 3, 4 comidas. O sea, la escuela se está transformando, digamos, en un reemplazo de la familia, y a mí eso me preocupa, porque eso sí va al núcleo de la célula social, que es la familia. Sí, ¿no? sí. Sí. Padres sin laburo, que Y tenés con que ir a todos comer. los riesgos que implican las escuelas hoy en día, digo. Sí, y cuando uno Digo, por el descuido, sí, el abandono. Cuando uno pregunta, volviendo al principio del programa, ¿dónde se genera el odio de clase? Bueno, quizás empieza ahí, ¿no? En la exclusión, Totalmente. en la desigualdad. Me parece que ahí empieza el odio, de un lado y del otro, ¿no? En esa forma de ejercicio de la violencia despiadada, que es la Sí. exclusión, que es la desigualdad, que es la falta de trabajo. Sí, obviamente, porque uno entiende que el capitalismo es desigual. O sea, que necesita la desigualdad para Absolutamente. moverse como su motor, ¿no? Su motor es la desigualdad, ¿no? Hace que algunos tengan otras cosas y otros no, y la ambición de tener esas cosas que el otro no tiene, genera, digamos, es un motor, ¿no? No sé si es el motor en sí, pero me parece que es uno de los motores del capitalismo. Y es esperable que tanto la democracia como el Estado puedan reducir o atemperar esa asimetría propia del sistema capitalista. Claro, y es más, Brienza hablaba el otro día del estado de malestar, ¿no? Que me parecía un concepto brillante para explicar en contraposición a un estado de bienestar que era el kirchnerismo, digamos, que trataba de llegar a todos los sectores, tratando de ampliar derechos y tratando de hacerse cargo, digamos, de esta parte social, digamos, que está tan descuidada en este gobierno. Muchachos, les agradezco que hayan Muchas compartido gracias. estas horas Por favor. conmigo. Yo la disfruto mucho hablando con ustedes dos y bueno, pronto seremos muchos más, que no está para nada mal, ampliando los debates, simplemente ayudando. Ampliando la comunidad. Sí, exactamente, ampliando la comunidad y ayudando a pensar. Me parece que vamos a ser muchos mejores. O sea, yo no quiero que piensen como yo, quiero que piensen. Que es una frase vieja y hecha, pero me parece que cabe. Le mando saludo a Ana Lucía Amor, una amiga que hice gran programa el de hoy, gracias. Quería saludar a Esteban Jacina, que es un trabajador de Telam, que fue despedido. Le mando un gran abrazo y un fuerte... Hubo actividades este fin de semana, estuvieron iba a ir a hablar con él y los al final compañeros, me colgué y no pude hablar. A Silvio Cax, mi amigo, María Laura Farisco, bueno, ya la nombré, a Juan Singuita, bueno, a todos, a Liliana Leckels, una amiga también de Zona Norte. Bueno, muchachos, Julián, ¿alguna reflexión final? Y bueno, vamos a ver cómo continúa esta semana y las semanas próximas. Y desde el humilde lugar que yo suelo ocupar en mi actividad cotidiana, que es la docencia,
universitaria, recordar que seguimos las 57 universidades nacionales sin haber comenzado las clases, porque al día de hoy solamente hemos cobrado un 5% de aumento. ¿Escucharon bien, queridos oyentes? 5%. En este año. Es mucho, igual, Es mucho. por es lo que mucho. hacen ustedes. Pero les iba Quieren a cobrar un decir, 5%. les Y iba a bueno, decir. Y parece que ahora que nos aumentan un 5,8 más, ¿no? De un modo unilateral. Y bueno, está muy lejos de lo que venimos pidiendo. Así que Venían pidiendo un 3, le dan un 5. Un 5, claro. Así que este segundo cuatrimestre peligra el comienzo de las clases y hay universidades que efectivamente no van a poder llegar a pagar los sueldos, como la Universidad Arturo Jauretche de Florencio Varela, que tiene presupuesto para el mes de hasta el mes de noviembre. Bueno. Esa es la situación de la Argentina hoy. ¿Usted, niña? Pensarnos. Muy bien. Pensarnos colectivamente. Me gusta esa reflexión. Iba a decir Mariano Quiroga, pero no, está mi amigo Edison Urbano en los controles. Bueno, gracias Edison por terminar la transmisión y nos encontramos el próximo miércoles aquí a las 19 horas hasta las 21. Ahora viene Demoliendo Hoteles con Valentina, con Mauro y con Cristian. Chau. Tal vez. You're the big, big boss. You tell me what to do, and I'd gladly do my job. But I don't like your attitude. I don't like your attitude. Now tell me, who do you think you are? Radio H.